Hoy socializaremos la temática el aquí y el ahora como fuente del poder terapéutico. El grupo está conformado por Sherlyn Vega, Valentino Campo, Mariana Watt, Andrés Támara, Raquel López y mi persona Yerlin Díaz. El aquí y el ahora es la fuente principal del poder terapéutico. Este también se refiere a los acontecimientos inmediatos de la sesión terapéutica, a lo que está ocurriendo aquí y ahora dentro de la sesión como se mencionaba anteriormente. Este básicamente es un enfoque histórico que desenfatiza la historia pasada o los acontecimientos de la vida exterior del cliente o del coagente. ¿Por qué usar el aquí y ahora? Bueno, la razón por la cual usar el aquí y ahora reposa sobre un par de supuestos básicos. El primero dice que la importancia de las relaciones interpersonales y la segunda trata de la idea de la terapia como microcosmos social. Bueno, el primer supuesto básico consiste en que el ambiente interpersonal que nos rodea, colegas, amigos, maestros, así como también la familia, tiene una enorme influencia en la clase de individuos que somos. Nuestra autoimagen se formula en gran medida apoyada en las valoraciones reflejadas que percibimos en los ojos de las personas importantes de nuestra vida. La gran mayoría de los individuos que se acercan a la terapia tienen problemas básicos en sus relaciones. Se hunden en la desesperación debido a su incapacidad de formar y mantener relaciones interpersonales. La psicoterapia, basada en el modelo interpersonal, está dirigida a quitar los obstáculos que imposibilitan las relaciones satisfactorias. Bueno, el segundo supuesto básico trata de que la terapia es un microcosmo social, o sea que de forma eventual los problemas interpersonales del paciente se manifestarán en el aquí y ahora de la relación terapéutica. Si en su vida el paciente es demandante, temeroso, arrogante, seductor, controlador, inadaptado o crítico, interpersonalmente de cualquier otro modo, entonces estos rasgos entrarán en la relación del paciente con el terapeuta. La utilización del aquí y ahora. Uno de los primeros pasos en la terapia es identificar los equivalentes de los problemas interpersonales de su paciente en el aquí y ahora. Entonces se deben desarrollar grandes orejas de conejo. Hay que prestar atención a cómo lo saluda su paciente, cómo toma asiento, cómo inspecciona, deja de inspeccionar el entorno, cómo comienza y termina la sesión, cómo cuenta su historia y finalmente cómo se relaciona con ustedes. En el equivalente de aquí y ahora, lo que debemos hacer, o más bien que hacer un terapeuta al momento de que un paciente saca a la luz un tema de interacción infeliz con otra persona. Bueno, lo que tenemos que hacer en estos casos, o lo que hace el terapeuta en estos casos, es buscar o explorar más a profundidad la situación y explicarle al paciente cuál es su rol dentro de esta situación. También a buscar comportamientos alternativos y motivaciones inconscientes de la persona. También las motivaciones de la otra persona y también buscar patrones o situaciones. ¿Qué quiere decir esto de los patrones? Situaciones similares que el paciente haya creado en el pasado. El aquí y el ahora es una forma de trabajar mucho mejor para el terapeuta. Es la estrategia general de técnica, es buscar una alternativa a la situación disfuncional del paciente. Una vez ya que se encuentra esa situación o ese equivalente, el trabajo va a ser mucho más exacto o inmediato. Trabajar mediante los temas del aquí y el ahora. Hasta este punto ya se han reconocido los principales problemas del paciente en el aquí y el ahora. Pero cuando ya se cumple ese objetivo, ¿cómo se debe proceder luego? Y cómo estas observaciones se pueden trabajar mediante el trabajo terapéutico. Para poder ejemplificar mejor o para poder dar respuesta a estas preguntas, vamos a presentar un roleplay, donde se vivencie cómo se trabaja con el aquí y el ahora. Listo. Sherlyn, me llama la atención que me pidas disculpas. Es como si el picaporte roto y mi desistencia de arreglarlo fuesen de algún modo culpa tuya. Tienes razón, lo sé, y sin embargo lo sigo haciendo. ¿Alguna corazonada de por qué lo haces? Creo que tiene que ver con lo importante que es usted y lo importante que es la terapia para mí. Y para asegurarme de que no lo ofendo de ninguna manera. Sherlyn, ¿puedes imaginar cómo me siento en cada vez que te disculpas?
probablemente le resulte irritante. No puedo negarlo, pero tú lo dijiste muy deprisa, como si para ti se tratase de una experiencia familiar. ¿Esto tiene alguna historia detrás? Bueno, ya me lo han dicho antes muchas veces. A mi esposo lo vuelve loco. Sé que resulta irritante para mucha gente, sin embargo lo sigo haciendo. De modo que, bajo la apariencia de disculparse y ser cortés, terminen irritando a los demás. Además, incluso sabiendo que es así, te resulta difícil dejar de hacerlo. ¿Puedes obtener alguna recompensa de algún modo? Me pregunto cuál puede ser. El aquí y el ahora vigoriza la terapia. El trabajar con el aquí y el ahora es siempre y mucho más estimulante que trabajar con un enfoque abstracto o histórico. Esto es particularmente trabajado en terapia de grupo o terapia individual. En terapia grupal, la diferencia que hay entre un grupo que discute los problemas en los hogares y un grupo que se ocupa del aquí y del ahora. Es decir, que en la preocupación de su propio proceso es evidente que el grupo del aquí y el ahora tiene mucha más energía. Los miembros siempre estarán comprometidos y acatarán las órdenes que se les haga saber, como por ejemplo se le realicen entrevistas o con cualquier método de investigación, que de estos grupos concentrará un proceso y se concentrará un proceso que cobrará vida. La misma observación va para la terapia individual. La terapia individual recibe infactiblemente dosis de energía cuando hay una relación entre el paciente y el terapeuta. La terapia a dos voces describe un experimento en el que un paciente y yo, como terapeuta, escribimos resumen en plena terapia. Es sorprendente notar, o se logra notar, que cuando hay interacción, o sea, se discute mientras se realizan los resúmenes en la terapia entre el paciente y el terapeuta, en el aquí y el ahora, las siguientes sesiones obviamente que cobrarán mucha vida. Utilice sus propios sentimientos como información. Una de las tareas más importantes que tiene el terapeuta es prestar atención a nuestros sentimientos inmediatos, puesto que representan mucho valor. Si en sesión se siente arraigado, aburrido, excitado sexualmente, excluido por su paciente, debe considerar que estos sentimientos son de mayor importancia, porque si uno desarrolla un conocimiento profundo de sí mismo, elimina la mayoría de los puntos ciegos y de experiencia como paciente. Comenzará a distinguir cuánto aburrimiento. ¿Por qué? Porque si el paciente demuestra todo lo mencionado anteriormente como la aburrición en terapia, entonces se supone con mucha seguridad que también resulta aburrido en otras circunstancias, en otras situaciones. Bueno, yo les voy a hablar sobre el ser cuidadoso a la hora de formular los comentarios sobre el aquí y el ahora. El hecho de hacer comentarios sobre el aquí y el ahora es un aspecto muy particular de la relación terapéutica, por lo que existen pocas situaciones en las que se permita o se aliente a hacer comentarios sobre la conducta inmediata del otro, ya que esto produce una sensación de liberación, incluso exaltación, y es precisamente por eso que los terapeutas deben aprender a envolver sus comentarios de modo que resulten afectuosos y aceptables para los pacientes, como por ejemplo, si como terapeutas en el momento nos sentimos aburridos, es pertinente el evitar utilizar la palabra aburrido con el paciente, ya que esta no es una palabra productiva y el paciente la percibe como una acusación y podría provocar una sensación expresada de estilo de no te estoy pagando a ti para que te entretengas o algo por el estilo. Entonces es preferible emplear términos como distanciado, excluido o desconectado de la sesión terapéutica, ya que estos términos dan voz a nuestro deseo de estar más cerca y más comprometido, y a la vez es difícil que se ofendan nuestros pacientes cuando los utilizamos. En otras palabras, sería el hablar de cómo nos sentimos y no del qué hace el paciente. Refiriéndome ahora al todo resulta aprovechable para el aquí y el ahora, pues todo lo que sucede en el aquí y el ahora es útil para la terapia.
pero hay que tener en cuenta que a veces es mejor hacer un comentario en el momento y otras veces es mejor limitarse a guardar el incidente y hacer una retroalimentación al respecto más adelante. Esto si, bueno, por ejemplo, un paciente está llorando, está angustiado y en el momento pues es preferible no interrogarlo sobre el aquí y el ahora de inmediato, sino reservar las preguntas hasta el momento en el que se pueda volver a ese incidente y comentarlo, ya sea diciéndole al paciente, mira, me gustaría volver a la sesión pasada que sucedió esto, que fue inusual, decirle, usted me confió mucho más sentimiento de lo normal, de lo que se acostumbra, y lloró profundamente por primera vez frente a mí, cuénteme. ¿Cómo fue eso para usted? ¿Qué le produjo el bajar esas barreras aquí? Etcétera. Esto ya que es mejor esperar hasta que el sentimiento se sosiegue y disminuya la resistencia del paciente. Es importante también recordar que los pacientes no lloran o exhiben sus sentimientos en el vacío, lo hacen en nuestra presencia. Y es la exploración del aquí y el ahora lo que permite a uno captar el significado total de la expresión de sus sentimientos. En conclusión, pues todo, en especial los episodios que contienen emociones fuertes, resultan aprovechables en la terapia, ya que ocurren muchos acontecimientos o reacciones inesperados, como que los terapeutas pueden recibir correos electrónicos o llamadas telefónicas de pacientes enfadados, también pueden ser incapaces de ofrecer alivio deseado por los pacientes, o puede suceder que los crean omniscientes, que jamás sean cuestionados, o que los desafíen a todas horas, que lleguen tarde, etc. Todas estas cosas y todas estas situaciones, si son gestionadas adecuadamente, pueden volverse útiles para el trabajo terapéutico. Llevar un control del aquí y ahora en cada sesión. Es importante tener el control e indagar acerca del aquí y ahora en cada sesión, sin importar que haya sido productiva y no haya habido ningún tipo de inconveniente, comenzando incluso desde la primera sesión. Ante una gran cantidad de datos históricos se hayan incorporado a la relación, ya es particularmente importante comenzar a poner normas desde los primeros encuentros. En la sesión inicial se puede indagar sobre el modo en que los pacientes llegan a la sesión terapéutica, si alguien los recomendó o los derivó. Puede ser un colega, un amigo, también preguntarle cuáles son sus expectativas y luego, pues si tiene alguna experiencia ya dentro de terapia. En la primera sesión se ha coincidido con esas expectativas. De igual modo, en cada sesión indagar sobre el cómo nos está yendo, haciendo una pregunta como si tiene alguna sensación en particular sobre cómo estamos trabajando y relacionándonos. Recuerda, el aquí y el ahora es la fuente principal del poder terapéutico, la mina de oro de la terapia, el mejor amigo del terapeuta y también del paciente, lo que lo hace de gran vitalidad para la terapia.